Tenía un montón de ganas de hablar de este tema hoy. La verdad que el tema de las bebidas deportivas da para hablar un montón, igual que el tema de ayer. Pero bueno, me vais a permitir antes de nada que tengo aquí el café casi enfriándose ya. Que por cierto, me ha salido especialmente bien hoy. Bueno, pues como digo, simplemente eso, os quiero hablar acerca de las bebidas deportivas hoy. Por cierto, os voy a decir cómo podéis hacer una bebida deportiva de forma muy sencilla, sin tener que recurrir a un supermercado ni nada por el estilo, y además es muchísimo mejor que las que venden. Pero antes de nada os voy a adelantar una cosa, y es que las bebidas deportivas en sí no dejan de ser agua, electrolitos y azúcares. Simplemente esas tres cosas, simplemente tres ingredientes que en la mayoría de ocasiones, en la mayoría de actividades físicas que podemos realizar, no va a ser necesario incorporar este tipo de bebidas energéticas. Así que nada, ya os digo, estamos en Lifters, hoy es miércoles y si queréis contar conmigo para cualquier cosa relacionada con entrenamiento, ya sabéis que estoy en ivllamazares.com. Sin más, vamos con el tema de hoy y básicamente este tema se me ocurrió porque el tema de las bebidas deportivas, me llegan varias preguntas normalmente acerca de café, acerca de bebidas preentreno. Normalmente me suele gustar más este tema que el tema de las bebidas intraentreno, pero también, quieras que no, hay un mercado muy grande aquí. Y eso es lo que quiero destacar de todo, sobre todo la palabra mercado, porque hay un mercado muy grande. En principio, lo de las bebidas deportivas no es tan antiguo, de hecho, es una cosa relativamente nueva. En los años 70 normalmente los corredores, me hace gracia porque no tomaban mucho agua por miedo a que el peso extra les impidiera hacer una buena carrera. Curiosamente, muy diferente a lo de hoy, que normalmente beben demasiado agua, incluso llegando a cantidades ingentes de agua, y normalmente cuando se ve, por ejemplo, a una persona en una carrera que se desmaya, siempre se suele pensar lo mismo, ¿no? Se suele pensar el hecho de decir, uy, esa persona seguramente que esté deshidratada, por eso se ha desmayado. Y no pensamos en que puede ser totalmente lo contrario, en que puede ser simplemente que ha bebido demasiado agua, y de hecho normalmente suele ser así. Actualmente, a día de hoy, ya os digo, antes quizás no, pero a día de hoy suele pasar que normalmente nos excedemos con lo que bebemos y nos excedemos con todo este tipo de bebidas, con todo este tipo de jugos, que sea azúcares, que sea historias en vinagre, que al final no sirven para nada. Y no sirven para nada cuando estamos haciendo actividades sobre todo que requieren de muy poco gasto, como por ejemplo, si entrenamos 1 hora, 4 días a la semana y nuestro entrenamiento es básicamente de fuerza, no hace falta que metamos una bebida deportiva ahí entre medias. No va a ser ni beneficiosa, ni vamos a mejorar nuestro rendimiento, ni nada por el estilo. Os quería contar un poco cómo surgió todo esto, porque al final esto surge siempre de grandes marcas, se inventan necesidades nuevas, como ya sabemos todos, y esta no iba a ser menos. ¿Qué dijeron para lanzar este tipo de bebidas? Bueno, pues punto número 1, que no podíamos fiarnos de nuestra sed, que nuestra sed nos engaña, que debemos de beber más de lo que nosotros percibimos como necesario. O sea, que nosotros, sin tener sed, debemos de beber, simplemente porque sí. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2, que el agua no es la mejor forma de hidratarnos, porque el agua no sabe nada, porque el agua no nos indica cuánto tenemos que beber y por supuesto que bebidas deportivas, como están bien azucaradas y bien sabrosas, pues son mucho mejores. Como veis, son dos argumentos de peso y simplemente con estos dos argumentos, vamos, yo me lanzaría ya a comprar esas bebidas sin duda alguna. Por supuesto, me tienen súper convencido. Pero no queda ahí la cosa, y es que, a ver, todo este tema lo envolvieron un poco mejor, porque al final si dicen esas dos cosas queda como un poco vacío, y en principio lo que dijeron es que evidentemente nuestro enemigo es la deshidratación. ¿Con esto qué quieren decir? Pues que básicamente cuando haces ejercicio sudamos. Si sudamos nos deshidratamos. Y si nos deshidratamos necesitamos líquido. Como el agua no sabe básicamente a nada y evidentemente cuesta un poco de beber, bueno, pues vamos a hacer una bebida un poco más azucarada y seguramente así nos hidratemos mucho mejor y estemos mucho más sanos y saludables. Luego, por supuesto, embotellamos esto, lo vendemos en formato de colorines, que si rosa, que si naranja y así, porque así es mucho más vistoso en los estantes del supermercado, y ya tenemos un producto súper bueno, envuelto con algo de ciencia para que parezca mucho mejor, sobre todo esta gente al final sabe lo que se hace, financia estudios y luego cuando vas a ver estos estudios dicen, ah, pues sí, es bueno meter entre medias esta marca de bebidas intraentreno, esta marca de bebidas isotónicas, porque así vas a mejorar tu rendimiento. Bueno, lo de siempre. Y luego, por supuesto, hacen un buen marketing, contratan a gente que sí futbolistas, que sí corredores de élite, que sí personas, ya sabéis, deportistas, pero de los profesionales, y al final salen en la televisión bebiendo estas bebidas
y nosotros, evidentemente, por imitación, también queremos beberlas. Simplemente por eso. Esto es básicamente, a modo de resumen, cómo se inventaron toda esta historia de las bebidas deportivas. Y ahora os quería contar, por supuesto en un principio os he dicho que no sirven cuando estamos haciendo actividades físicas como pueden ser ir al gimnasio 1 hora 4 días a la semana. En ese contexto no son necesarias las bebidas deportivas, no es necesario que gastéis el dinero y ya no solamente por el dinero en sí, porque realmente tampoco es que sean ahí carísimas, pero es que son bebidas que tampoco tienen gran cosa. O sea, como digo, al final se componen de agua, de azúcar, de edulcorantes para que sepan un poco mejor y poco más. O sea, no tienen gran cosa. Y normalmente cuando se han hecho estudios, pero estudios de verdad, estudios relevantes, y ven a personas que son profesionales, sobre todo corredores, por ejemplo, los keniatas, que son de los mejores que hay en todo el mundo, por supuesto, aquí la genética también influye, pero ven este tipo de personas que lo que hacen básicamente es beber cuando tienen sed. Y este tipo de estudios, como digo, estudios que no están financiados por estas marcas, al final demuestran que beber de acuerdo a la sed ofrece mucho mejor resultado que no beber por encima o por debajo. O sea, si bebemos por encima vamos a rendir peor y si bebemos por debajo evidentemente también. O sea, tampoco tiene mucho sentido el hecho de pasar sed durante una carrera o durante una actividad deportiva. Simplemente, si tienes sed hay que beber y si no tienes sed, pues no tiene ningún sentido. Y ya está. Lo que pasa es que nos han dicho que hay que beber aunque no tengamos sed y de ahí viene todo el problema, de que luego tenemos estas bebidas y por supuesto cuando vamos a entrenar en el gimnasio tenemos que llevar la bebida en la mano, porque si no vamos a pensar que vamos a estar rindiendo menos, que nos vamos a estar fatigando mucho más. En definitiva, que no tiene lógica ninguna. Yo de una forma u otra lo que os aconsejaría es lo siguiente. Si tú eres una persona promedio, que va al gimnasio simplemente ciertos días a la semana, que entrena 1 hora, hora y pico, no hace falta que utilices bebidas deportivas. Ahora bien, ¿que quieres utilizarla? Bueno, pues te voy a dar una solución muy práctica, que la puedes hacer en casa y además es muchísimo mejor. ¿Qué podemos utilizar para hacer una bebida isotónica de este tipo? Bueno, pues lo primero claramente va a ser el agua. Vamos a llenar una botella de agua y con eso va a ser el ingrediente principal. Lo segundo, ¿qué vamos a añadir? Pues sal. Sal para reponer el sodio. Eso tiene que ser fundamental. Sal la primera que pilléis. No hace falta que sea sal del Himalaya ni esas historias. Luego, ¿qué vamos a añadir también? Bueno, pues podemos añadir incluso bicarbonato de sodio. Si disponemos de bicarbonato en casa, bueno, pues añadimos media cucharada, por ejemplo, y además de esta forma vamos a tener un aporte extra de sodio. ¿Qué más podemos añadir? Venga, vamos a darle un poco de sabor. Pues añadimos un poco de jugo de limón o de lo que tengáis a mano también, que también sirve. De esta manera le estamos dando un poco de sabor y además añadimos más electrolitos. Y también, si queréis, le podemos añadir un poco de azúcar y además de esa forma aportaríamos glucosa o fructosa. También podemos añadirle miel o cualquier otro ingrediente. Yo digo el azúcar porque es la forma más sencilla. Que algunos me diréis, azúcar, pero el azúcar no es malo, Iván, si el azúcar no es lo peor que puede haber en la dieta. Bueno, si añadimos una cucharada de azúcar, ya estáis añadiendo 10 veces menos de azúcar que lo que tiene una bebida de estas que compráis en el supermercado. Así que, de una forma u otra, va a ser siempre muchísimo mejor que añadáis vosotros esa cucharada de azúcar, que no vayáis a por el típico bote súper de moda, de color azul, que ya me entendéis todos, o de color rosa o del color que sea. Así que esta es mi opinión acerca de las bebidas deportivas. Sé que es un poco resumido y quiero hablar un poco más a fondo de ello en un episodio, por ejemplo, de Café Hierros, pero claro, es que condensar tanta información en episodios cortos, pues al final me cuesta un poco y por eso quiero dejarlo un poco claro en 10 minutos o menos. Pero bueno, si tenéis cualquier duda ya sabéis que me podéis escribir a través de Instagram, a través de ivyamazares.com, que os contesto todas las dudas, que podemos hacer incluso preguntas y respuestas hablando también de este tema y de otros temas muy similares, parecidos, relacionados con entrenamiento y demás. Así que sin más, mañana, como digo, nos escuchamos de nuevo aquí en Lifters. Ya sabéis que toca preguntas y respuestas, hablando precisamente de eso. Así que sin más, nos escuchamos ya mañana. Que paséis un buen día. Chao.